ETA, 3 letras que durante décadas congelaron la sangre de la sociedad española. Euskadi eta Askatasuna. País Vasco. Libertad. Nació oficialmente en 1959, en pleno franquismo. Era un grupo de jóvenes estudiantes, descontentos con lo que consideraban la pasividad del nacionalismo vasco tradicional. Creían que la dictadura de Franco no solo oprimía a todos los españoles, sino que además buscaba aniquilar la cultura y la identidad vasca. Querían una respuesta más contundente. Sentían que la política no era suficiente. Al principio, sus acciones eran más simbólicas que violentas. Pintaban grafitis con lemas independentistas. Izaban la ikurriña, la bandera vasca, que estaba prohibida. Eran actos de rebeldía juvenil, casi románticos para algunos, en un país donde cualquier disidencia era aplastada sin miramientos. Para entender por qué ETA cogió las armas, hay que viajar a la España de los años 50 y 60. Era un país en blanco y negro, gobernado con mano de hierro por el dictador Francisco Franco. La dictadura franquista era un régimen autoritario, nacional católico y profundamente anticomunista. No había libertades. No había partidos políticos legales, ni sindicatos libres, ni libertad de prensa. La disidencia era perseguida con dureza por la policía y la Guardia Civil. La gente vivía con miedo. En el País Vasco, esta represión tenía una dimensión particular. Franco castigó a Vizcaya y a Guipúzcoa como provincias traidoras. La cultura vasca fue objeto de persecución sistemática. Se prohibió el euskera, se prohibió la ikurriña, se cambiaron nombres de personas y pueblos. Muchos vivieron aquello como un genocidio cultural. Su identidad estaba en peligro. El 2 de agosto de 1968, la historia de ETA y de España cambió para siempre. Ese día, la organización cometió su primer asesinato planificado. La víctima fue Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián. La brigada era la policía secreta del franquismo, temida por sus métodos brutales, incluían torturas sistemáticas. Manzanas tenía una reputación siniestra. Cientos denunciaron torturas. El atentado fue ejecutado por Xavi Etxebarrieta. Esperó a Manzanas en el portal de su casa. Le disparó 7 veces por la espalda cuando regresaba a almorzar. Fue una declaración de intenciones. ETA demostraba que podía golpear a los pilares del aparato represor. El régimen reaccionó con furia, estado de excepción y arrestos masivos. Xavi había matado antes al guardia civil, José Antonio Pardines, y murió horas después. Su caída alimentó deseos de venganza. Para algunos, justicia poética. Para la mayoría, la confirmación de una amenaza mortal. Fue un punto de no retorno. La violencia, su lenguaje, la muerte, su herramienta. El 20 de diciembre de 1973, Madrid se despertó con una explosión que hizo temblar los cimientos de la dictadura. ETA ejecutó su atentado más espectacular, la Operación Ogro. El objetivo, el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno y del fin de Franco. El guardián del franquismo. La planificación fue minuciosa, digna de una película de espías. Alquilaron un bajo en Claudio Coello, ruta diaria tras la misa. Durante meses cavaron un túnel hasta el centro de la calle. Colocaron cerca de 100 kilos de explosivos. Llegó el día. Cuando el coche pasó por el punto exacto, detonaron la carga. La explosión fue tan brutal que el vehículo voló por encima de un edificio. Cayó en el patio de un convento de jesuitas. Murió en el acto, junto a su escolta y su conductor. El régimen quedó en shock. Franco perdía a su mano derecha. Se abrió una grieta en el plan de sucesión. Para ETA fue un éxito propagandístico que reforzó su fe en la violencia, con consecuencias devastadoras en democracia. Si la dictadura fue el caldo de cultivo, la democracia no trajo la paz. Los años 80 y principios de los 90 fueron los más sangrientos, los años de plomo. ETA intensificó su campaña de terror y extendió el objetivo a la sociedad. La socialización del sufrimiento buscaba forzar negociaciones generando dolor y miedo generalizados. El 19 de junio de 1987 llegó la masacre de Hipercor. Colocaron un coche bomba con 30 kilos de amonal. Avisaron con 3 llamadas.
Pero la información fue confusa y no se desalojó a tiempo. La explosión convirtió el supermercado en un infierno. El resultado fue una carnicería. 21 personas murieron, 45 resultaron heridas. Eran gente corriente, incluyendo niños. Supuso un antes y un después. No era guerra. Fue una masacre indiscriminada contra civiles. Barcelona salió a la calle en masa. Incluso su entorno político se estremeció. Hablaron de error de cálculo y culparon a la policía. Pero el daño estaba hecho, solo generó más dolor, más rabia y un rechazo cada vez más unánime. ETA no era un grupo de aficionados. Durante décadas funcionó de forma jerárquica y clandestina, diseñada para resistir golpes policiales. En la cúspide, Zuba, el comité ejecutivo. A menudo residían en Francia. Tomaban la estrategia, la línea política y los objetivos. Gestionaban el impuesto revolucionario y las posibles negociaciones con el Estado. Eran el cerebro de la serpiente. Debajo, los aparatos: militar, logístico, político y finanzas. El militar planificaba y ejecutaba atentados. Comandos: células de 3 o 4 en España. Comandos legales, no fichados. Comandos liberados, en clandestinidad total. Comunicaciones por citas y correos humanos. Escondites para armas y explosivos. Reclutaban en la izquierda, a Berchale radical. Muchos venían de la lucha callejera. Obediencia ciega y disciplina. La disidencia se pagaba con la vida. La respuesta del Estado se libró en frentes policial, judicial, político y, por un tiempo, en las cloacas. Bajo la dictadura, represión pura, estados de excepción, torturas en comisaría. Con la democracia, hubo que combatir dentro de la ley. La lucha policial fue la punta de lanza, con unidades de élite. Años de desgaste. Ellos perfeccionaban técnicas, la policía, investigación e infiltración. La cooperación con Francia fue clave para acabar con el santuario. Políticamente, pactos de Estado para aislar a ETA y su brazo político. Se impulsó la reinserción de quienes renunciaran a la violencia. Pero hubo un lado oscuro. Los GAL, grupo parapolicial en los 80. Cometieron 27 asesinatos, algunos por error. Hubo condenas a altos cargos y al ministro del Interior. Fue una mancha en la democracia que dio munición al discurso de dos violencias. Aún así, la vía legal y el consenso democrático se impusieron. Con el tiempo, la combinación de presión policial, cooperación internacional, unidad política y movilización social erosionó decisivamente a ETA. El principio del fin no fue una operación ni un pacto, sino un grito ciudadano. ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, joven concejal del PP en Ermua. Exigieron el acercamiento de presos. Si no, lo matarían. Por primera vez, millones salieron a la calle, manos blancas en alto, gritando: ¡basta ya! ETA no escuchó. Cumplido el plazo, le pegaron 2 tiros en la nuca y murió horas después en el hospital. Un acto de crueldad infinita y un error de cálculo garrafal. Nació el espíritu de Ermua, rompió el miedo. Desde entonces, el declive fue imparable. Colaboración con Francia y caídas sucesivas dejarían a ETA sin líderes. La ley de partidos cortó su brazo político y su financiación. El clima internacional les dio la espalda. Creció la disidencia. La violencia era inmoral e inútil. La sociedad vasca les dio la espalda. El 8 de abril de 2017, ETA escenificó su desarme, entregando la localización de sus zulos. El 3 de mayo de 2018 anunció su disolución completa. El silencio de las armas se hizo definitivo. Pero no el de sus consecuencias. Más de 850 asesinados, miles de heridos y decenas de secuestrados. Una sociedad marcada por miedo, odio y fractura. El legado más doloroso es el de las víctimas. Familias rotas, vidas truncadas, infancias robadas. Durante años fueron olvidadas. Hoy su memoria es esencial para un relato justo. Recordar a cada víctima, desde Pardines hasta la última, es un deber moral. Más de 300 asesinatos siguen sin resolverse judicialmente. ETA distorsionó la política, rompió convivencias y fracturó comunidades. La batalla por el relato exige claridad. Terrorismo es terrorismo. Poner a las víctimas en el centro es la garantía de un nunca más.